Si te digo que el puente de Londres está en Arizona, seguramente vas a pensar que estoy loca, pero no, es verdad. Y si quieres saber la historia, aquí la vamos a contar. Pero antes de nada vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos del puente de Londres, estamos hablando de este puente, no de este. Este puente se llama el Tower Bridge, el puente de la torre. Y es muy común que se confundan, de hecho muchísima gente piensa que el puente de Londres es realmente este, lo cual se entiende ya que es el más emblemático de la ciudad de Londres y tendría sentido que este puente se llame precisamente el puente de Londres. Pero no, el puente del que vamos a hablar en este vídeo es este de aquí, un poquito más aburrido que el otro, pero sigue teniendo su historia. En este lugar donde actualmente está el puente de Londres, lleva existiendo un puente alrededor de 2000 años. Hay evidencia arqueológica de asentamientos del Neolítico, de la Edad de Bronce y de la Edad de Hierro cerca de aquí. Pero lo que sí es cierto es que hasta el momento en el que se construyó este puente, Londres en sí no existía. El primero de ellos fue construido por los romanos alrededor del año 46 después de Cristo y estaba hecho de madera. Este fue el único puente en Londres durante casi 1000 años y jugó un papel crucial en la expansión y el comercio de la ciudad romana de Londinium. Durante la Edad Media se construyeron tiendas y casas encima de él, creando un aspecto de pequeña aldea encima del río Támesis. Este primer puente sufrió daños y reconstrucciones a lo largo de los siglos, siendo remodelado en diferentes estilos arquitectónicos. Fue el único puente en Londres hasta que se construyó el puente de la Torre en el siglo XIX. Este puente original tuvo una gran importancia simbólica y cultural y apareció en numerosas obras de arte y de literatura a lo largo de los siglos. Fue en el siglo XIII cuando se consideró que el puente era inadecuado para el creciente tráfico y se decidió reemplazarlo. Se tardó 33 años en construirlo y se inauguró en el año 1209. Este puente estuvo en uso durante casi 6 siglos y se permitió una vez más construir casas y comercio encima de él. Hay de hecho grabados de la época donde se ve que se construyeron edificios de hasta 7 pisos. Sin embargo, el puente en aquel entonces no podía usarse tanto para transportarse de un lado a otro, ya que estaba lleno de todas estas tiendas y todas estas construcciones, además de las multitudes que había. Además, durante este tiempo, varios de los arcos se derrumbaron y muchas de las casas fueron quemadas durante la Revolución de los Campesinos en el 1381. La Revolución de los Campesinos, también conocida como la Revuelta de Wat Tyler o el Gran Levantamiento de 1381, fue una serie de revueltas populares en la Baja Edad Media en Inglaterra. Este levantamiento había sido una respuesta por las altas tasas de impuestos, la opresión feudal y otras injusticias que sufrían los campesinos. Durante estos 6 siglos, la parte sur del puente fue una de las más tristemente conocidas de Londres, ya que allí se exhibían las cabezas de los traidores. La primera en colocarse fue la de William Wallace, soldado escocés que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de Independencia de Escocia y que muy probablemente conoceréis por la película Braveheart. Esta tradición duró 355 años, hasta que finalmente la práctica fue abolida en el 1660 tras la restauración del reinado de Carlos II de Inglaterra. El puente se vio afectado por varios desastres, como incendios que costaron la vida de miles de personas y que llegaron a dañar hasta una tercera parte del puente. En el 1722 era tal la congestión que había encima del puente que el alcalde decretó que todos los carruajes y coches de caballo que entraban desde fuera en dirección hacia la ciudad circularan en el lado oeste del puente y todos los carruajes de coches de caballo que salían circularan por el lado este del puente. Este podría haber sido el origen de que en Gran Bretaña se conduzca por la izquierda, aunque realmente no hay una teoría oficial que explique el porqué de esto, ya que también hay quienes dicen que esto se debe a que las tropas del ejército romano marchaban por el lado izquierdo, ya que la mayoría de los soldados eran diestros y llevaban el arma en la mano derecha. O también podría provenir realmente de la primera aparición de los coches de caballo, donde los cocheros llevaban las riendas del caballo con la mano izquierda y la fusta con la derecha, por lo que empezaron a ir por el lado izquierdo de la carretera para así evitar darle con la fusta a la gente que iba por la calle. Este puente del que estábamos hablando fue reemplazado por el nuevo puente de Londres, que es del que vamos a hablar en este vídeo, a finales del siglo XVIII.
En el 1799 se empezó una competición sobre el diseño que iba a reemplazar a este puente y el elegido fue John Rennie, un ingeniero civil escocés que ya había diseñado numerosos puentes, canales, muelles y almacenes. Este puente se construyó 30 metros al oeste de donde se había colocado el puente original. Costó 2 millones de libras y tardó en construirse 7 años, inaugurándose finalmente en el año 1831. El puente viejo siguió en uso mientras se construía el nuevo y después fue demolido después de la apertura de este. El puente nuevo estaba construido en granito, tenía una longitud de 84 metros y una altura de 15, pero debido a que había muchísimo tráfico en Londres, en el 1902 se ensanchó 20 metros más, pero resultó que esto era demasiado para los pilares y se descubrió que de manera muy peligrosa el puente se estaba hundiendo 1 centímetro cada 3 años. Las condiciones en las que el puente se encontraba y el alto coste de mantenimiento hicieron que una vez más se tomara la decisión de reemplazarlo por uno nuevo. Fue entonces cuando un político local llamado Ivan Lakin expresó que había que salvar el puente de Londres y propuso venderlo, ya que estaba convencido de que iba a encontrar un comprador por el alto valor histórico que éste tenía. En un principio, esta propuesta fue tomada a risa, pero igualmente el puente se puso en venta. Pasaron varios meses y no hubo ninguna oferta, pero el señor Lakin decidió irse a Estados Unidos para venderlo personalmente, ya que estaba convencido de que alguien se iba a interesar por él. Ivan Lakin dijo: el puente de Londres no es solo un puente, es el heredero de 2000 años de historia que se remonta al primer siglo después de Cristo, a la época del Londinium romano. Y después de mucho empeño, Lakin consiguió dar con un comprador. Robert P. McCulloch, quien era un hombre de negocios de Missouri, estaba construyendo una ciudad en Arizona, al lado del lago Havasu. Este hombre pagó $460,000 por el puente, aunque esta cifra varía bastante según donde lo veamos, y efectivamente compró las 130,000 toneladas que constituían el puente de Londres. La estructura entonces fue desmantelada piedra a piedra y fue enviada por el canal de Panamá hasta Long Beach, en California, desde donde todas las piezas fueron trasladadas en camiones hacia su destino. Y según dicen, y esta cifra también hay que cogerla un poco con pinzas, solo el transporte costó $7 millones. El proceso de reconstrucción no fue muy complicado, ya que los trabajadores habían numerado cuidadosamente cada una de las piedras, pero aún así no era un proceso de un día para otro y se tardó 3 años en construirlo. Debido a que en la zona no había ningún río, cosa que no sé si habían pensado antes porque estaban poniendo un puente, este se construyó sobre tierra firme en un primer momento. Pero conforme el proyecto de la ciudad se fue completando, se abrió un canal de 1,6 kilómetros de largo. Se hizo que pasara por debajo del puente con agua que provenía del lago Havasu. Allí, finalmente, el puente se inauguró el 10 de octubre del 1971. El propósito de McCulloch de usar el puente de Londres como un reclamo turístico dio sus frutos, de hecho, y de una población de pocos cientos de habitantes en la década de los 60, la ciudad llegó a tener hasta 10.000 habitantes en el año 1974. Hoy en día la ciudad es llamada Lake Havasu City. Tiene una población de 52.000 habitantes y el puente de Londres que hay colocado allí es la segunda atracción turística más visitada de todo el estado de Arizona, por detrás del Gran Cañón. Si te ha gustado la historia, dale me gusta. Te dejo por aquí mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna de ellas. Y nada más, si te ha gustado la historia, pues déjame un comentario, suscríbete para ver más y nos vemos en la próxima.